Bienvenida, señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Qué capítulo duro, ¿no? El de Haití, definitivamente. Asesinan a un presidente, hieren a Durísimo. Sí. mujer. Hacía mucho que la región no veía No. algo similar. No. Un presidente asesinado fue anoche, a la madrugada local, a la 1 de la mañana en Haití. Un grupo comando con agentes que hablaban inglés y castellano, se dio cuenta la información oficial, irrumpió en la residencia presidencial. Atacó a la Guardia Presidencial, mató al presidente, hirió de muchísima gravedad a la primera dama, todo esto enfrente de los ojos del hijo pequeño, casi adolescente de los Moise. Eso fue anoche, todavía no se han identificado a los responsables del magnicidio, tampoco se conocen los motivos, sí se sabe que Haití está en estado de sitio desde anoche y frente a un enorme vacío de poder, porque no se sabe quién va a ser el sucesor, porque Moise, en una deriva autoritaria, había descabezado la Corte Suprema, el Congreso, y había nombrado 2 primeros ministros. No se sabe cuál de los 2 va a ser el encargado de liderar la transición. Perdón, yo quiero hacer un ancla ahí, Inés, porque es un presidente de un país centroamericano que es el más pobre de todos, que tuvo un terremoto devastador hace 11 años, con enorme ayuda humanitaria que ni siquiera llegó a reconstruirse, porque las condiciones en las cuales se produjo el terremoto de construcciones hacían que todo ahí sea devastador, con más de 10.000 muertos, lo que probablemente en algún otro país, Chile, sin ir más lejos, podría haber generado decenas de muertos y no más que eso, por la construcción, digo, eso habla y da cuenta del nivel de pobreza en el que está Haití. Exactamente. Ese presidente descabezó la Corte, la eliminó al Superior Tribunal de Justicia, no tenía ministros prácticamente, tenía 2 primeros ministros, que no se sabe, o jefe de gabinete, qué sé yo, y el Congreso Paralizado, completamente descabezado también, por lo tanto no hay sucesión. Las elecciones son el 26 de septiembre. Exactamente ese era el estado de situación hoy en una Haití devastada. Y te agrego 2 o 3 elementos, Paulino, que le agregan dramatismo a esta situación. El COVID está haciendo estragos, no hay testeo, por lo tanto no se sabe en qué momento de la curva está, pero sí se sabe que desde hace un mes los hospitales están llenos gracias a la variante alfa, la británica, y a la gamma, la que proviene de Manaos. Eso por un lado. Y al otro agregarle un elemento nuevo en la vida de Haití, que es la violencia común. La violencia política existe desde 1804, momento en que se independizó Haití. Pero la violencia común que está haciendo estragos en la calle, hubo 150 asesinatos en un país de 11 millones de personas solo en los 20 primeros días de junio. Entonces eso le da una impronta al país de tremendo caos, anarquía y sobre todo incertidumbre que va a pasar. Hablaba con los chicos de MDZ Radio este mediodía y había hablado un colega de Haití y había dicho que había habido el último mes 200 secuestros. Exactamente. Que hay 100 facciones paramilitares, milicias, que ostentan despliegue territorial todo el tiempo conquistando determinados espacios geográficos. Sí. Que financian de esa manera, y lo que vos marcabas, 150 muertos en 20 días. En 20 días. Los números son atroces. Ya el propio Juvenal Moise se veía venir lo que sucedió en febrero, que era cuando debía terminar su mandato presidencial de 5 años. Él aducía que debía seguir hasta febrero del año próximo, y ahí es donde empieza a descabezar todos los otros órganos del Estado. En ese momento él dice haber sufrido un ataque contra su persona. Es cuando empieza la redada contra el jefe de la Corte, contra el jefe del Senado, contra el jefe de la Cámara de Representantes, y culpa a las bandas criminales, estas 100 bandas que se disputan el poder del narcotráfico y del contrabando en Haití, y a los grupos de poder empresarial más importantes de Haití. Él nombra incluso a una familia muy poderosa que, digamos, tiene el monopolio de la electricidad en Haití. Enorme abrazo, Inés. Gracias. Gracias, Paulino. Por Saludos esta a todos allá. Un abrazo, por permitirnos abrir esa ventanita ahí en la redacción.